Bona vesprada a tots i benvinguts un any més a l'acte de presentació de la nostra fallera major infantil. Encara que podríem començar dient que tot el que va córrer avui ací en aquesta hora d'actes és un somni. Sí, o podríem dir que esta vesprada va fer-se realitat el que sempre havíem imaginat, però fins avui no es fa realitat. I patatín, patata... Uf, un sinfín de rotllos que no acabaria mai, com sempre. Però ja està bé de somiar. Tots sabem que el que volem és que ocorren coses diferents, coses màgiques esta vesprada. I què és el que fa falta per a que ocorren coses màgiques esta vesprada? Doncs, a veure què pense. Una vareta màgica, per exemple? Sí, però què més? Uns pols màgics? Sí, però què més? Unes pocions màgiques? Sí, tot això és precís, però el més important, que pensar. Ai, no se m'ocorre. No sé, què pot ser? Doncs per a fer màgia és imprescindible tindre un mag. És de veres, el més important és tenir un mag. I qui és possiblement el millor mag de la història? Eixa pregunta me la sé. Els reis mags, Melchor, Gaspar i Baltasar. Que no sé. Ui, doncs, el Pare Noel? No! Pensa en el mag més famós de la història. Que té ulleres redonetes, és un xiquet, va estudiar en Hogwarts. Harry Potter! I qui és eixe Harry Potter? És de la falla? Vens divendres al casal? Tanca els ulls i escolta la fantàstica història de Harry Potter. Harry Potter era un xiquet molt especial, que vivia amb els seus tios. Ell sempre volia anar a l'escola per aprendre a fer màgia, però els seus tios no els feia una gràcia. Un dia, el guardià de l'escola anà entregat una carta on li deien que podia entrar en l'escola de màgia i hechiceria a la meitat desitjava anar. Hogwarts. Harry es va ficar molt content i se'n va anar a casa per a viure noves aventures. Quan arriba a l'escola, Harry va fer dos amics, Ron i Hermione. Encantava llegir i passava hores i hores en la biblioteca rodejat de llibres de màgia molt tranquils i interessants. Harry també va tindre grans mestres que li ensenyaren a fer trucs de màgia. Es va convertir en un gran mag. Per això, el seu mestre el va elegir per a derrotar al terrorífic Voldemort. I així, al guanyar-li, va aconseguir convertir-se en el millor mag del món.
Sí, lo cert és que avui necessitaríem així un Harry Potter per a que la seva vareta fera trucs de màgia. I bo, que descobrir el misteri sobre un tresor que diuen que està ocult en aquest edifici i que porten anys darrere d'ell. És de veres. Conta la història que darrere d'aquestes parets s'amaguen secrets de moltes presentacions i que els murs d'esta sala estan coberts d'il·lusió i d'amor de cada una de les regines que han viscut ací. Tu creus que si es ficaren en contacte amb ell podria obrir-le? Què va? Ell és un mag molt ocupat. Jo li vaig escriure als seus millors amics pensant en Clàudia, que li agraden tant les històries de Harry Potter. Jo crec que s'ha vist totes les pel·lis, perquè parlar en ella era impossible. Que bonic has tingut! I què? T'han contestat? Va vindre? T'ha dit alguna cosa? Ai, parla, que em tens nerviosa! No, tranquil·la, que encara és pronte. M'imagine que estaran buscant-li per donar-li encàrrec. Però jo te dic que és quasi impossible. Si vols, com és pronte, anem a fer temps per si així s'envia. Ha desaparegut un alumne. Hem fet el recompte d'assistents de cronista i falta un alumne o professor. Avís important, avís important. Preguem que passen tots pel gran pensador per a procedir a un recompte. Gràcies. ¿Qué? ¿Ya ha desaparecido un de nosotros? Sí, un alumne, un mestre dijo. ¿Qué será? El peor, vamos de temps que no es a Harry. Molesta, ¿estás aquí? Ay, no me escondes, que yo no soy esta Harry. Anem a presa, anem a buscar a Harry. Mira, és la Harry. Ella ens ajudarà. Que fem fer així. Estem fent recompte i si no esteu, doncs van a venir. Estoy preocupada, pues es Harry. Tenemos una clase de tenemos hola, pero que más ya que tus parets. Què voleu dir? Anem a escapar-se? No. Sols perquè treure el carrer i tornar abans si és el sol. Avís important. Tots els alumnes de l'escola de cronista Hogwarts que acudisquen al recompte, per favor. Veniu amb mi, que jo vos amagaré. Està plegant el moment i així no hi ha notícies ni bones ni males. Mira, de moment seguirem el joc. Farem el recompte com si no passarà res. La resta serà cosa de màgia. Ja veuràs. Confia en mi, tinc un pressentiment. Falleres majors, presidents, falleretes i fallerets, familiars, amics, senyores i senyors, anem a donar començament a l'acte de presentació de la nostra fallera major infantil i la seva cor d'honor. Un acte molt emotiu en l'exercici d'una fallera major, el dia de la seva presentació com a regina de les nostres festes. Regina en majúscules, i així ho va demostrar Clàudia el dia de la seva proclamació, on Clàudia ratllava de felicitat. I a més, estava preciosa junt al seu president infantil, Tomàs, que l'acompanyava. Però quan realment pren possessió del seu càrrec és avui. Per tant, és un dia molt especial per a ella, on diríem que és quan comença a fer realitat tot allò que desitja. Sí, lo cert és que les falleres majors representem a la nostra comissió durant tot un any, però no tenim que oblidar que tenim un símbol físic que perdurarà per sempre. Un símbol que està junt a nosaltres des de la fundació de la falla. Un símbol que representa i identifica allà on anem. Un símbol que sempre s'acompanya. Que puja el nostre estàndard!
Ja tenim així el símbol físic de la falla, el nostre estàndard. Per a que la vesprada isca perfecta i este Falles 2023 siguin meravelloses, no hem pogut triar millor acompanyant per a Clàudia en este recorregut faller. Demanem la presència en este escenari del nostre president infantil de la falla, cronista Vicent Beguer i Esteve, per l'exercici 2023, Xiquet Tomàs Hernández i Soriano. Amb el permís del president infantil, és el moment de fer el recompte i veure que no falta ningú més aquesta vesprada en la nostra comissió infantil. En primer lloc, rebem els xiquets de la nostra falla. Diego, Casas y Mateo. Nacho, Navarro y Belenguer. Jaime, Banaclocha y Conejero. Héctor, Herray y Martínez. Jorge, Banaclocha y Conejero. Alejandro, Agea y Jiménez. Biel, Martínez y Lepel. Asier, Rodríguez y Gordillo. David, Antonino y Felipe. Lucas, Cabezas y Carratalán. Avís important. Hem fet el recompte dels alumnes i no trobem qui falta. Avís important. Que pugen les alumnes, per favor. Ai, no hi ha manera. Volem que fer recompte també de les xiquetes. Pensen que potser
Nosaltres anem a donar pas a la imposició d'insignis. A continuació, nomenarem a les xiquetes de la nostra falla. Blanca, Cabrera y Cervera. Paula, Vale y Morcillo. María, Sanabria y Rodado. Mónica, Heredia y Arboleda. Ana, Jimeno y Estela. Olga, Noales y Rodríguez. Carla, Muñoz y Alberto. Natalie, Rodríguez y Martínez. Alicia, Vanaclosa y Conejeros. Eva, Venegas y Bautista.
y García. Triana, Casas y Mateo. Sara Díaz y Garcimero. Morales y Rodríguez. Nerea Colmenero y Juan. Elisa Parrilla y Moraga. Alejandra Quero y Alonso. Elena Regifo y Gonzalo. Alejandra Silla y García.
Andrea Recinfo y Compán. Emma Ramos y Felipe. Lucía Silla y García. María Antonino y Felipe. Nora Ramos y Andreu. Claudia, mi princesa de ojos azules, hoy ha llegado ese momento tan mágico que tantas veces me habías pedido, a cambio de ayudarme. Y es que te hacía tanta ilusión. Hoy vas a brillar, mi niña. Te quiero con locura. Ahora sí. Señores y señores, así tienen a la Falla Major infantil de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve per a l'exercici 2023. Xiqueta Clàudia Vilanova i Sánchez.
Mayor Infantil a Claudia. Ara que ja vam fer recompte, sabem que falten alumnes. Per tant, tindrem que continuar buscant fins que es complete la llista que s'han encarregat. Clàudia, saps que tens molts amics en la falla que et volen. I com a acompanyant de viatge tens el millor que podies haver somiat, el teu president infantil. Tomàs, sabem que avui també és un dia especial per a tu i que vas a fer-nos gaudir amb aquest somriure que il·lumina allà on vas. Avui tenim ací a una persona que et coneix molt bé i vol dedicar-te unes paraules. Tenim el plaer de presentar a la teua mantenidora, Lucía Casany i Soriano. Buenas tardes a todos, en especial a los protagonistas de hoy. Seguro que está siendo una tarde muy especial para vosotros, Tomás y Claudia. Muchos os imaginaréis, o no, que aman el escenario. A los que no tenéis ni idea, deciros que hace un tiempo me preguntaron si quería ser tu mantenedora, Tomás. Dije que sí sin pensármelo 2 veces. Y aquí estoy. Voy a dedicarte unas palabras que espero te hagan mínimo la misma ilusión que me hace a mí acompañarte en este momento tan especial. Por propia experiencia, sé que es una sorpresa muy bonita y en este caso inesperada, ya que es la primera vez que un presidente infantil tiene mantenedora, lo que lo hace todavía más especial si cabe. Además de ser una sorpresa para ti, también lo estará haciendo para tus papis, que ellos tampoco lo sabían. Bueno, Tomás, lo primero de todo, qué guapos estáis, Claudia y tú, ahí arriba. Oficialmente ya sois los representantes infantiles del ejercicio 2022-2023 de la falla cronista Vicente Denguer y Esteve. Enhorabuena a los dos. Bueno, lo primero de todo, hace un tiempo si me hubieran dicho que mi primo iba a ser el presidente de la falla, no me lo hubiera creído. Aún así, para ninguno fue una gran sorpresa, ya que en la familia somos varios los que hemos representado a esta falla. Nos gusta el lío, para qué engañarnos. Tomás, eres un niño tan espontáneo, risueño, cariñoso y divertido que a tu lado es imposible aburrirse. A los que lo conocéis menos, deciros que a Tomás le encanta dibujar, pintar, cantar y bailar. Eso sí, pocas veces se le puede ver quieto. Estoy segura de que este año te lo vas a pasar en grande. Vas a disfrutar un montón en cada acto, junto a Claudia, María y Rafa. Estás conociendo a muchos niños y niñas de otras comisiones. Seguro va a ser un año inolvidable. Toda la familia vamos a disfrutar mucho viendo esta experiencia a tu lado. Este año ha sido diferente para todos nosotros. Hemos vivido momentos felices y otros no tanto, pero lo más importante es que estamos ahora compartiendo contigo este momento y esto nos hace muy felices a todos.
Tus papis están muy orgullosos de ti. Eres un niño especial. Tus yayos igual o más. Les encanta disfrutar con nosotros tres siempre que pueden. Ya sabes que para Javier eres un primo amigo especial. Y bueno, para mí, ya ves, aquí estoy, en el escenario, dedicándote unas palabras para ti, para mi primo favorito. También recordarte lo que te quieren todas las tías, tíos y primos Víctor y Diego. En definitiva, te queremos todos un montón. Visca el presidente infantil, visca la Falla Major infantil i visca cronista i els cronisters. La Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve vol agrair la col·laboració de Lucía com a mantenidora del nostre president infantil fent-li entrega d'un obsequi.
Jo tampoc, ara mateix de la van avançar. Una hora de sortida de la mantenidora i a quart de la Després d'esta meravellosa actuació que de segur haurà impressionat a Clàudia, hem d'agrair a tots els xiquets i no tan xiquets que han protagonitzat este símil de Harry Potter. Una de les persones que faltava en el recompte d'esta vesprada i no podia faltar amb la dolçor que la caracteritza et vol dedicar unes paraules des del carinyo i l'amistat. Hola y buenas noches a todos. Para los que no me conocéis, soy Alma, muy buena amiga de Claudia. Pienso que hoy va a ser uno de los mejores días de tu vida, en la que toda tu comisión, incluida yo, vamos a estar apoyándote para que así lo sea. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Tú tenías 1 año y yo 2 meses. Ese día nuestras vidas cambiaron. Al principio solo sabíamos llorar, quejarnos y reírnos, pero cuando éramos un poco más mayores, corríamos ya como 2 loquitas. Pero esas 2 loquitas han conseguido mantener su amistad. Claudia, ¿te acuerdas cuando perseguíamos corriendo a Martita, la mascota del camping? Lo bien que lo hemos pasado en el miniclub, con las bicis, pintándonos las uñas, en la piscina y muchos momentos más. Tantos que no podría contarlos todos ahora. Ya sabes que nuestros padres han creado una gran familia de amigos. Mari Carmen, Jacinto, Sara, Eduardo, Fernando, Yoli, María, Raúl, Natalia, Lidia, Sara, Adrián, Paula y Nacho, nuestros padres y nosotras 2. Todos nosotros, Claudia, siempre vamos a estar a tu lado. Y más este año tan especial para ti. Igual que María, Rafa y Tomás, este cuadro tan perfecto que tenéis, que sé que van a estar contigo también para vivir momentos muy bonitos juntos. Disfruta mucho de tu año, Claudia. Nosotros vamos a estar siempre a tu lado. Un beso.
persones que faltaven el recompte una de les persones que faltaven el recompte estava esperant. Paraules molt emotives que només poden eixir del carinyo de la il·lusió. Moltes gràcies, Alma. Bueno, lo cert és que tenim una vesprada prou mogudeta. Màgia, contes, sorpreses... Com estàs, Clàudia? Esperem que molt bé. Doncs agafa aire que ve la millor part. Perquè si creies que ja s'han d'acabar les sorpreses, t'espera la més important. Tenim el plaer de presentar com a mantenidor de la nostra fallera major infantil a una persona que la coneix molt bé. Ens referim al seu pare, Toni Vilanova. Bueno, ir pidiendo algo que me han dicho que tengo media hora para hablar, o sea que... Bueno, las cenizas de la falla de 2022 aún estaban un poquito así ardiendo. Se acabaron las fallas del 22, pero comenzaba el año nuevo fallero. Y es verdad que los falleros y las falleras resurgimos de las cenizas como la de Fénix. Aunque sin mucho margen de tiempo para hacer un resumen del año, para asimilar cómo habíamos disfrutado de esta fiesta que tanto nos gusta y disfrutamos. Bueno, pues esa misma noche se hizo público el nombre de la fallera mayor para 2023, María Peris. Y como las cosas del fallerío no dejan de sorprenderme, apareció por sorpresa el nombre del presidente infantil para 2023, el señorito Tomás. Ya te digo yo ya, así es como dice la señora Conchín para firmar las cosas, que comenzó a rondarme por la cabeza eso de que mi hija fuera la fallera mayor infantil. A ver, la expresión de sus ojos denotaban nostalgia y algo de envidia, por no decirlo. Así que la patrulla canina, que así llamemos yo a la familia que elegí, se puso en marcha y como no son intensos, pues esto es lo que pasa. En todos los aspectos. A ver, no dejaron que pudiera olvidarme de la idea de que mi hija fuera la fallera mayor infantil de 2023. Todo se materializó un domingo por la noche comiéndonos un pollito en el Popeyes. Yo sabía que a Claudia le hacía mucha ilusión y no veía cómo, o sea, a mí también, evidentemente, y a su madre. Solo nos faltaba un último empujoncito. Pues ese día la voz de la conciencia del demonio, que todos llevamos dentro, me hablaba al oído diciéndome: olvídate de dormir, olvídate del camping, olvídate de todo. O sea, y ahí estaba la patrulla canina, cenando todos juntos, mostrando su apoyo incondicional, como no podría ser de otra manera. De momento dejé de escuchar la voz del demonio y empecé a escuchar las palabras que me iba diciendo la patrulla canina y comenzaron a ser voces angelicales. Y evidentemente Claudia será fallera mayor infantil de la fallera cronista Vicente Esteve para la falla 2023. Alegría, alboroto y, si me descuido, un perrito piloto. Mañana a ver las telas, a Valencia, tela, venga, a otro sitio, aderezos, cancanes, vamos. Nos pegamos una excursión por Valencia, las cosas que tienen... En fin, en ese momento me di cuenta que el demonio me estaba susurrando otra vez al oído. Sueños, camping, en fin, de todo. Iba a tener algo de razón, pero nada superaría la ilusión de mi hija por ser la fallera mayor infantil de la falla cronista. Solo faltaba un cargo, la presidencia, y la asamblea lo ratificó. Rafa es el nuevo presidente de la falla, casi res. Pues ya estamos todos. Ya estaban todos los cargos representativos de la falla.
4 inexpertos en esto de representar. Muy bien. Con el paso del tiempo y después de conocernos, he de decir que tanto María, Tomás y Rafa son personas a las que nuestra familia quiere y aprecia. Y queríamos agradecerles que compartan este año con nosotros. María, una chica serena, responsable, atenta y muchas cosas buenas más, que desprende valencianía y fallerío por todos los poros de su piel. Tomás, el pequeño hombrecito de la falla, que es muy sensible, es un niño sensato, imprevisible y un poquitín inquieto. Y Rafa, atento, involucrado, divertido. Te deseo lo mejor, Rafa, en el camino que has emprendido y lo sabes. Y cómo no, agradecer a vuestras familias que compartan con nosotros todos los momentos vividos y que nos quedan por vivir. Hoy desde aquí, y creo hablar en nombre de los 4 representantes y sus familias, queremos decir a todos los falleros y falleras de Cronista que es un orgullo representar a la falla cronista dentro y fuera del Casal, y que es una responsabilidad que hemos acogido con el mayor de los empeños. Por ello, ante la inexperiencia en algunas ocasiones, os pedimos disculpas de antemano a todos los componentes de esta comisión si en algo fallamos. Pues ahora te toca a ti, Claudio. Hay cosas en mi vida que no puedo olvidar. Lo primero fue tu nacimiento, tu primer cumpleaños, el primer día de colegio, el cuento de Parsita, el de Caperucita para los amigos, que te leía para dormir, tu primera comunión, tu primer vestido de fallera y nuestras fotos de familia ataviados con todos los trajes para salir en la ofrenda, el traslado, y hoy será uno de esos días que jamás olvidaré. Tampoco voy a poder olvidar tu cara de felicidad cuando Rafa dijo tu nombre, fallera mayor infantil Claudia Vilanova Sánchez. Has cumplido tu sueño y hoy estás siendo la protagonista de una historia que marcará tu vida en el arraigo entre tu querida falla y tú. Disfruta como tú sabes hacerlo, porque eso nos hará disfrutar a nosotros. Comparte tu felicidad como fallera mayor, infantil, con todos los componentes de nuestra falla. Debes estar orgullosa de a quien representas, a la falla cronista. Estoy seguro de que lo harás muy bien. El sitio que hoy ocupo como mantenedor tiene un significado enorme para mí, aunque quiero que sepas que estoy haciendo un ejercicio de contención. Y tanto. Soy incapaz de mirarte en este momento porque me rompería de felicidad. Así que... ya me está gustando. Así que disculpa por ser el padre más feliz del mundo en este momento, viéndote sentada en ese trono, rodeada de toda la corte de honor de tu falla y de todos los que nos acompañan hoy. Hoy también se ha hecho realidad mi sueño. Permítame hacer una referencia especial a mi mujer y a mi hijo, que junto con Claudia han hecho realidad algo que siempre he deseado y que hoy no voy a dejar escapar: mi familia, que os quiero. Bueno, y para terminar, ahora tu tía te va a decir unas palabras también. Bona vesprada a tots. En primer lloc, vull agrair al meu germà Toni i a la meva cunyada Conchi per donar-me l'oportunitat de gaudir junt a ells en aquest dia tan especial per a la nostra xiqueta com és el dia de la seva presentació.
Clàudia, per fi ha plegat el teu dia. Ara ja sí que és la nostra fallera major infantil per a l'exercici 2023 de la falla cronista Vicent Beguer i Esteve. Es para nosotros estos tíos, Isa, Raúl, Josito, que desitgem que vingues un any meravellós junt a Tomàs, Maria i Rafa. Són fallers, són cronistes. La falla cronista Vicent Beguer i Esteve vol agrair la col·laboració de Toni com a mantenidor de la nostra fallera major fent l'entrega d'un obsequi. En nom de tota la comissió del president infantil Tomàs, li farà entrega a Clàudia el pergamí que l'acredita com a fallera major infantil de l'any 2023. A continuació, els dos amics de la falla volen fer-te una xicota d'actuació.
falla són els nostres representants majors. Fallera major de la falla, cronista Vicent Ferrer i Esteve per a l'exercici 2023, senyoreta Maria Peris i Moreno, acompanyada pel nostre president Rafael Calvo i García, per als que demanem un fort aplaudiment. Rebent en primer lloc a Falla Antoni Pardo, Fallera Major Infantil, Blanca Maria Andreu Peco.
Salvadoria, Fallera Macho Infantil, Aitana Torres Peinado. Presidente infantil, Martín López Zaplana. Daniela Sánchez Alonso. Falla López de Rueda y Merche del Puig. Fallera Macho Infantil, Lucía Romero Parra. Presidente infantil, Xavi Lloret López. Falla Plaza de la Concordia. Fallera Macho Infantil, Aitana Aguado Gómez. Presidente infantil, Gorga Gómez Ureña.
Falla Avinguda. Fallera Mayor Infantil, Lucía Ramírez Corcoles. Presidente infantil, Javier Benoy Fresó. Ara anem a rebre la màxima representant de les falles de la nostra ciutat, acompanyada per la seva cor d'honor formada per Lucía Martínez Caballé. Neus Pallador García. Sara Moraga Ortiz. Sofía Martínez Iglesia. Claudia Gascón López. María Coronado
acomiadem a la Corda Nord de la Falla Major Infantil de Torrent, formada per Lucía Martínez Caballé. Neus Pallaró García, Sara Moraga Ortiz. Sofía Martínez Iglesia, Claudia Pascón López. María Coronado Furió, Lucía Niño Santa Matilde. Valeria Cabrera Ovalle, Fallera Major Infantil de Torrent, Lorena González Andreu. Falla de la Plaza, Fallera Major Infantil Inés Alabajos Gregorio, Presidente Infantil Elías Benavent Mora.
Falla Obrero. Fallera Macho Infantil, Gema Través Barbera. Falla Nicolau Abreu. Fallera Macho Infantil, Valeria Bartual Montero. Presidente infantil, Álvaro López Cervera. Falla Segon Trama Vingula. Fallera Macho Infantil, Vega Román Montero. Presidente infantil, Joan Román Montero. Falla Barrio Carmen Vicaña. Fallera Macho Infantil, Irene Herrera Cadello. Presidente Rafael López Leoni.
Ainhoa Rodrigo Marcilla. Presidente infantil, Robert Peñades Catalán. Falla San Roc Gómez Ferrer. Fallera macho infantil, Andrea Escudero Casado. Presidente infantil, Alex Alcorea Raimundo.
Sants Patrons. Fallera Major Infantil, Sara Martínez Martínez. Presidente infantil, Aitor Márquez Uves. Per a concloure l'acte, anem a cantar el nostre himne regional.
Brinde frutas tan grandes, els paradisos de les ribes, pengen les arracades, baix les arcades de les palmeres, palmeres Fins ací la plena este acte. Moltes gràcies i fins el pròxim any.